Hola a todos. Vamos a empezar un ciclo de clases de metafísica. Quizás unas clases un poquito más cortitas que cuando hacemos las clases en directo. Esta la voy directamente a grabar, valga la redundancia. Y vamos a explicar una serie de términos metafísicos que es lo que nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de quiénes somos, de cómo funcionan las cosas, ¿vale? Entonces, me gustaría decir en primer lugar que me voy a enfocar un poquito en las enseñanzas que da el maestro Serapis Bey. Serapis Bey ha sido venerado cuando estuvo encarnado en Egipto. Estuvo venerado como el dios Osiris, también estuvo venerado como Hermes Trismegisto y como Tot. Por lo tanto, siempre he considerado evidentemente a Serapis Bey como maestro porque es el regente, el director Ochoan de la esfera del rayo blanco, y toda la humanidad, para iniciar nuestro aprendizaje, pasamos por su escuela, ¿no? Por su ashram, pero particularmente en su encarnación de Hermes Trismegisto y Tot he tenido una conexión quizás como más, no sé si más fuerte, pero de la que soy más consciente, y es un poquito desde ahí, desde lo que quiero compartir. Entonces, lo primero que me gustaría hoy hablar un poco es del concepto de la ascensión y decir, a ver, ¿qué es la ascensión? La ascensión, básicamente, podemos decir que es simplemente no, pero es ni más ni menos que un cambio de frecuencia vibratoria y un cambio en el foco de nuestra conciencia. Entonces, vamos a considerar la energía como esa esencia o esa cosa que subyace en el interior de todo lo que existe, de todo cuanto existe. Esa energía colabora y se combina de muchas maneras, de maneras muy complejas, que para poder crearnos a nosotros o para poder crear todo lo que existe, se configura y ya digo, adopta tanto formas como su manera de actuar y de irradiar, pues de una forma compleja, pero vamos poquito a poco a ir estudiando en medida de lo que humanamente, y nunca mejor dicho, seamos capaces. Las dos principales características o cualidades de esta energía, primera, es su amplitud y su tasa vibratoria, o lo que sería su frecuencia. Nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, los pensamientos, lo que llamamos nuestro espíritu, todo está hecho de esa energía y todo se combina, interactúa de una manera determinada, que es lo que nos convierte en ese ser único que somos, únicos en todo el universo. No hay otro igual a cada uno de nosotros, ni hay otro doble igual a cada cosa que existe en el universo. Entonces, es gracias a esta energía que tenemos nosotros también una determinada frecuencia vibratoria, pero que cada uno de nosotros podemos cambiarla. Eso es todo lo que haría referencia a la ascensión. La ascensión sería pues ese ir ascendiendo esos ratios o octavas en esa frecuencia vibratoria, que nos van a ir situando cada vez en una frecuencia más elevada. Entonces, a medida que nosotros elevamos esa frecuencia en nuestro ser en su totalidad, o incluso en nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico veremos que va a ir perdiendo densidad. No va a ser tan denso, ¿vale? A medida que vamos realizando esa ascensión, nuestro cuerpo físico, esa materialidad va perdiendo densidad. Y también podremos observar, si ponemos conciencia en ello, que somos capaces de hacer cosas que nunca hubiéramos creído que podemos hacer, y de que somos
que tenemos una serie de pensamientos que antes quizás ni se nos hubieran ocurrido, que no hubiéramos creído que fueran posibles. Entonces, digamos que literalmente nos convertimos en un ser de quinta dimensión y operaremos en esa quinta dimensión a nivel de conciencia, aunque estemos todavía aquí en el plano de 3D, vamos a tener una conciencia de quinta dimensión y operaremos en esa dimensión, trabajando también con los seres afines y que existen en esa nueva dimensión, en esa quinta dimensión. Las frecuencias más bajas de miedo, de ira, de cólera, de limitación, todo eso se irá derrumbando. Hay personas que todavía están ancladas en ellas y que van a seguir hasta que despierten pues en esa vibración más densa, en ese 3D. Pero los que consigamos quitarnos todo ese alquitrán, esa densidad, y poner esa conciencia en la quinta dimensión, pues se va a ir derrumbando poco a poco todas esas energías de limitación, de miedo, de juicio, de crítica, etcétera, de separación, que todavía actúan en nosotros, pero que poco a poco se van a ir, ya digo, eliminando, y empezaremos a poder existir y experimentarnos en un estado mucho más elevado de unicidad, de conexión con nuestros aspectos más elevados del ser, con nuestro espíritu, y a nivel también de todo el cosmos tendremos y sentiremos una conexión especial con todos esos seres y todo cuanto exista en esa quinta dimensión. Recordemos que lo igual se atrae, por lo tanto podremos ser conscientes y conectar y comunicarnos con todo lo que vibre en semejanza a nuestra frecuencia vibratoria. Y esto es la ascensión. También hemos de definir otro término. Veremos que en realidad la noción que tenemos de nuestro espíritu es pues un concepto que vemos desde la parte terrenal, ¿no? Y es un concepto lineal y limitante, y además que es una ilusión, está equivocado. Nosotros nos percibimos desde el cuerpo físico, que es lo que tenemos más cercano, pero como en muchas clases os digo, hemos de intentar ya vamos tarde, ¿vale? No intentar, hemos ya de percibirnos desde lo que realmente somos, que es nuestro espíritu. Y hemos de repetir eso de que soy el alma experimentándome a través de este cuerpo, pero tenemos que tener una claridad muy grande de lo que realmente somos. Somos un ser espiritual teniendo una experiencia en el plano físico, pero lo que somos realmente es espíritu, y cuando ya seamos conscientes y estemos totalmente integrados en esa quinta dimensión, en esa conciencia de quinta dimensión, veremos que no habrá lugar para otra cosa, solo habrá el espíritu, una energía que siempre estará en transformación, pero siempre estará en unicidad con ella misma y con lo que llamamos Dios, ¿no? Con esa fuente, con todo lo que vibra elevado, que podemos darle muchos nombres, ¿no? Entonces, estaremos en unicidad con nosotros y con ese uno. Hemos de alcanzar esa comprensión, integrar ese sentimiento de unicidad, sabiendo que somos ese Dios en acción, que no existe otra cosa, que solo existe el espíritu o la fuente o Dios, o llámale como le quieras llamar. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar mucha conciencia, porque hasta que no integremos estos conceptos no estaremos bien haciendo uso y experimentándonos en esa conciencia de quinta dimensión. El espíritu, la fuente, Dios, aparenta individualizarse, como a veces explicamos en el curso de pensamiento creativo, porque es esa energía que se individualiza para, a través de esa mente universal, poder experimentarse en otras frecuencias vibratorias y así poder ejecutar otro tipo de funciones específicas, como por ejemplo la de ser nosotros mismos o cada uno de nosotros mismos. Entonces,
Todo cuanto existe, podríamos decir que es ese Dios operando a través de esas pequeñas existencias en el plano físico. Y entonces eso es lo que conocemos, pues en nuestro caso, pues nuestra personalidad. Y nosotros pues nos conocemos desde la personalidad, que es el yo ego, pero esa energía que subyace en nosotros, pura, prístina, eso es Dios mismo, a través de nuestro ser más elevado, nuestro espíritu, que está impregnado en este cuerpo físico para experimentarse. Por lo tanto, esto es un poquito lo que podríamos hablar con respecto a lo que es la ascensión y al concepto, ¿vale?, que hemos comentado. Pero ahora vamos a ver un poco, dando un poquito un paso más allá, ¿y qué es la energía? Hemos dicho que cada uno de nosotros disponemos o poseemos varios cuerpos sutiles, no los vemos. Estamos familiarizados con uno de ellos, que es nuestro cuerpo físico, pero estamos menos familiarizados, aunque los que estamos en este camino de despertar estamos empezando de alguna manera también al menos en teoría, a ser conscientes de que también tenemos un cuerpo al que llamamos emocional, etérico, mental y otro espiritual. Todos estos cuerpos están compuestos de energía, pero esa energía no pertenece al espectro electromagnético del cuerpo físico con el cual estamos familiarizados. Es una energía que subyace y que está detrás de esta otra energía más densa que nos es mucho más familiar, y detrás de eso que llamamos materia. Es algo que no se puede detectar con ni los instrumentos científicos aquí en el plano terrenal, ni lo podemos ver a simple vista con nuestros 5 sentidos físicos. A veces el cuerpo etérico, ¿no?, el campo áurico, cuando empezamos ya a desarrollar un poco más los sentidos extrasensoriales, más allá de las frecuencias terrenales, pero mínimamente lo podemos ver, no podemos verlo realmente, detectarlo al menos en esa frecuencia tan elevada de lo que están hechos cada uno de ellos. Entonces, la energía de frecuencia más elevada, evidentemente, es la de la fuente, es la de Dios, es la energía a partir de la cual se deriva toda la energía de tercera dimensión, como la que conocemos aquí de la luz, por ejemplo, la electricidad, el magnetismo, etc. Pero toda la energía es un continuo movimiento, ¿vale? Y aquí podríamos explicar muchísimas cosas, pero pensar que esa energía podríamos observarla y podríamos ver un montón, muchísimas, infinitas cantidades de energía que se expresan de diferente manera, ¿no? Como he dicho, la luz, el calor, el electromagnetismo, etcétera, etcétera. Estas unidades de energía, cada una pues es como que acuerdan, ¿no? Porque todos son entidades vivas, o sea, la partícula más pequeña es una entidad viva que está impregnada también de esa esencia de Dios. Por lo tanto, también pactan, ¿no?, en el alma, tienen ya esa disposición de cuál va a ser su misión. Entonces, estas unidades de energía acuerdan participar en esquemas de conciencia de órdenes muy elevados, tales pues como nosotros mismos, que dentro de según qué esquema podemos decir que somos más elevados, ¿no?, que el reino vegetal, mineral o animal, pero luego también acuerdan participar y forman parte de otros esquemas de conciencia muchísimo más elevados, como serían nuestros maestros ascendidos, los guías, los ángeles, arcángeles y todas las jerarquías de existencias mucho más elevadas, sistemas solares, cosmos en sí. Entonces, su estado de alerta, ¿vale?, de esta energía es lo que constituye a su vez lo que es la base de la conciencia que tenemos de nosotros mismos. A ver si me sé explicar.
El que nosotros expresemos y desarrollemos y elevemos nuestra conciencia va en función, y eso además lo que facilitará y lo que se proyecta es en que elevamos nuestra frecuencia vibratoria, pero va en función de que tengamos esa conciencia cada vez más de quiénes somos en realidad. Por lo tanto, estas unidades de energía pues se van a reorganizar, como digo, en estructuras como psicológicas, no podríamos decir, que se van a expresar a sí mismo y que cada uno va a constituir y va a tener una determinada característica de acuerdo a esa conciencia que tengamos de nosotros mismos. Contra más conciencia de lo que somos tengamos, más elevado vamos a vibrar. Y por mucho que nos creamos que teóricamente sabemos quiénes somos, hemos de tomar conciencia, que eso ya es que ha de estar integrado. En teoría podemos saber muchas cosas, en teoría sabemos que alcanzaremos el máximo y más elevado rango, ¿no?, de frecuencia vibratoria cuando tengamos esa conciencia de unión con el todo, que seamos uno con el todo. Lo sabemos teóricamente, pero todavía, por ejemplo, no tenemos esa conciencia de experimentarnos así. Cuando tienes esa conciencia integrada es que realmente ya lo sientes y te sientes así. Y eso, si lo sintiéramos, no tendríamos todavía el cuerpo en forma, porque estaríamos ya en dimensiones mucho más elevadas, más allá de incluso de la quinta. Entonces, el universo se organiza de manera que pueda permitir a todos los estados de conciencia, a todos esos estados de la energía, tales como las jerarquías que hay, maestros, ángeles, arcángeles, seres humanos, etc., para que cada uno pueda desempeñar su función. Y todo lo hace organizándose como en una especie, pues eso, de planos o escenarios, por decirlo de alguna manera, donde cada jerarquía va a poder desarrollar esa función en un escenario que le sea acorde o beneficioso, que le sea adecuado. Entonces, nosotros podemos imaginar pues que es todo este gran rango de diferentes frecuencias vibratorias de cada átomo de energía, todo constituye lo que se llaman octavas, que son pues esos pequeños escalones que van a indicar cada uno dónde vibra. Según su vibración van a desarrollarse y a expresarse en una dimensión o plano adecuado a cada uno de ellos. Nuestro ser, todo cuanto existe, está compuesto de energía, ¿vale? O sea, no solamente nosotros, sino la planta, las piedras, los animales, todo cuanto existe está impregnado de esta energía. Entonces, pues es algo que es interesante saber, porque además por la ley de la atracción depende donde vibre esa gran masa energética que tiene una frecuencia vibratoria, pues nos va a situar según esa conciencia en un plano u otro. Y como he dicho, pues ahora nosotros estamos ya en ese salto que tenemos un piececito ahí intentando entrar en la conciencia de quinta dimensión, que es ese escenario, pero no podremos actuar ahí totalmente y con plenitud hasta que nuestra conciencia no sea totalmente también de quinta dimensión, o sea que estamos un poco con un pie aquí y un pie para allá. Ahora os quería hablar un poco del espacio, ¿vale? El espacio, nosotros tenemos nuestra percepción, ¿vale?, de un lugar aquí en el 3D. Pero, como he dicho antes, cada partícula de esa energía se proyecta y se organiza en un campo que le sea análogo, ¿no?, receptivo, que le sea afín a su espacio, que no tiene por qué ser algo terrenal. Nosotros vemos el espacio como algo físico. Entonces, todo lo que es energía está en un orden mucho más elevado que aquí en nuestro plano físico. En el plano físico, para poder actuar,
y desarrollar nuestra misión de vida, para poder actuar y compensar el karma, para poder así tener recuerdo de esto, para poder hacer lo otro, pues se nos ha habilitado un escenario de tercera dimensión en el cual pues existe el tiempo, el espacio, ¿no? Y luego el lugar, ese punto que ocupamos en él. Pero a nivel de las jerarquías más elevadas, todo es diferente, todo sucede en diferentes espacios, porque no son espacios como los que tenemos nosotros ahora, la percepción tal cual aquí en el plano terrenal. ¿Qué podríamos decir? Pues diríamos que el espacio, aunque digamos que existen dimensiones, son espacios multidimensionales, y esto quiere decir que no se necesita realmente un espacio absoluto, porque todo sucede. Luego hablaremos del tiempo, pero todo sucede en el mismo espacio, en el mismo lugar, todo acontece ya, porque la conciencia es de unicidad, todo es uno. Entonces no hay un espacio que sea absoluto, que tenga que estar aquí. Digamos que será el mismo espacio, pongamos que fuéramos ya seres ascendidos, sería el mismo espacio y ocuparíamos el mismo espacio, pues un ser y otro ser, ocuparíamos el mismo espacio a la vez. Esto significa ser multidimensional. Entonces, las dimensiones de, por ejemplo, de una habitación, pues nosotros podemos situarnos aquí y allá, y si hay otra persona, pues no se va a fusionar y a fundir con nosotros. Sin embargo, eso es algo tridimensional. Multidimensionalmente no existe el espacio físico, eso es nada más una forma de pensamiento, forma parte de esa ilusión, de esa matrix, ¿no? De lo que es Maya, que se ha construido en esa idea para que podamos así actuar. Pero más allá no existe tal cual lo conocemos. El espacio que concebimos siempre es susceptible o contundente para esta energía, pero claro, nosotros vemos una carretera y decimos, está ahí, ¿no? Contundentísima, ¿no? Porque tenemos ahí la carretera delante y puedes pasar por ella. Pero fijaros, ¿no? Que si hablamos de energía, es algo que no se ve, es algo que es etéreo. Entonces, la energía, el aire mismo, todo eso es algo que nosotros interactuamos y multidimensionalmente. Es algo que está todo fusionado, es como esa gran sopa que cuento siempre, ¿no? Que tú puedes coger ahí una gran olla, vas a hacer una sopa y pones los ingredientes físicos, te asomas y dices, mira, aquí está la patata, aquí está la zanahoria, y cada uno ocupa un espacio diferente. Pero si pasamos un mini primer de estos mágicos, todo se fusiona y tú te asomas y dices, todo es uno, porque todo es una sopa, todo forma parte de esa energía universal. Y dices, ¿dónde está la patata y dónde está la zanahoria? Pues la podríamos distinguir simplemente por su frecuencia vibratoria, pero esa frecuencia les va a situar en que puedan interactuar a niveles de conectar con esos planos que vibren en la misma vibración. Digamos que si la patata y la zanahoria, que son verduras, ¿no? La patata no es una verdura, pero bueno, a lo mejor pueden interactuar juntas porque son más de lo mismo. Pero si ponemos el pollo es un animal con los vegetales, como que ya no casa, y entonces cada uno tendría como un holograma donde podrían interactuar, pero que sería todo dentro de esa sopa. Te comunicarías más fácilmente con lo que vibra en tu mismo perfil, pero lo que es una unidad de sopa, y todo está sucediendo en ese mismo campo receptivo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora del tiempo, porque hemos hablado del espacio, vamos a hablar del tiempo. Entonces, el tiempo es un poco más de lo mismo. Nosotros estamos muy pendientes, ¿no? Como estamos en esta experiencia lineal, si nos pusiéramos dentro de una gran esfera, lo primero que haríamos es ponerle un principio y fin para podernos orientar. Entonces, multidimensionalmente estaríamos en la esfera y podríamos acceder a todo y no tendríamos esa necesidad.
porque nos podríamos orientar perfectamente. Entonces, desde esa perspectiva y desde la perspectiva de una conciencia más elevada, el tiempo tal y cual lo conocemos, pues sencillamente no existe. Todo lo que son seres elevados, seres multidimensionales y otros niveles de nuestro propio ser, ¿no? Todos los aspectos más elevados de nuestro ser que están en ese plano multidimensional, pues pueden participar plenamente y a la vez de su presente, de su pasado, de su futuro, ¿vale? Simultáneamente, porque al igual que esa sopa multidimensional te permite ocupar todo el mismo espacio, por decirlo de alguna manera, el tiempo es lo mismo, no existe, todo está sucediendo a la vez. Es como cuando tú pinchas una factura que pones una encima de otra, los papelitos, todo está fusionado, ¿vale? Todo es como un pack. Pues esto es lo mismo. Nuestra estructura cerebral, evidentemente, nuestro sistema nervioso opera, digamos, de manera que estamos ya diseñados así, ¿no? Para poder percibir el tiempo así. ¿Y esto qué quiere decir? De que lo vivimos lento. Al vivirlo lento es como que es lineal, es como el pasado, el presente, el futuro. Pero esta es una percepción que ya tiene también que desaparecer en quinta dimensión. Nosotros, evidentemente, pues sentimos nuestras encarnaciones actuales, ¿no? Tenemos nuestra existencia y podemos experimentar eso, ¿no? De que hemos tenido como unas experiencias pasadas, que no tenemos memoria, pero sí que es verdad, creemos que hemos estado en muchas otras vidas, ¿no? En la historia de la Tierra. Y eso se debe de que, claro, nosotros no tenemos recuerdo ahora, ¿no? Pero sabemos, todo lo ponemos en orden lineal. La diferencia sería esa, de que nosotros en nuestra encarnación tenemos esa percepción, ¿no? de que todo es o pasado, o está en presente, o tiene que llegar. No somos capaces de experimentar y vivir estas tres cosas al mismo tiempo. Sin embargo, si ahora fuéramos seres ascendidos o seres más elevados de lo que estamos ahora en esta dimensión, pues la diferencia sería precisamente esta, que ellos no están constreñidos en ese cerebro lineal y entonces tienen un conocimiento directo y pueden experimentarse directamente. Ya no diré, porque es algo muy burdo, que para mí es como muy terrenal también, pasado, presente y futuro, porque digamos ya directamente el pasado y el futuro no existe porque todo es presente, todo lo que experimentan es presente, pero además es que, fijaros, y esto es algo que igual algún día podemos conseguir, se experimentan en todos los niveles de cada una de sus frecuencias vibratorias, con muchos niveles de conciencia. Al igual que el creador, la fuente, se individualiza para poderse expresar a través de otras existencias, pues los seres evolucionados pueden hacer lo mismo. Por eso mismo os he dicho que Serapis Bey se le conoce también como Hermes Trismegisto, como Osiris, como Tot. Y han tenido, a lo mejor, algunos coincidían hasta en tiempo, porque antiguamente vivían muchísimos años, 300 o más años. Entonces, se pueden experimentar, es como si ahora yo estoy dando esta clase, pero puedo tener conciencia tanto de mis células, a ver si está mi cuerpo en armonía, como podría tener una conciencia desde mi cuerpo causal o mi alma o mi ser monádico, y me podría estar experimentando en un plan a la vez que estoy experimentándome en otro. Esto es imposible aquí en la Tierra en 3D, ¿vale? Pero os pongo como ejemplo. Entonces, eso pues es algo muy interesante que a la larga pues podremos avanzar, imagino, ¿no? Y entonces podremos salir de la limitación de estos niveles físicos, de la percepción que tenemos ahora, y a través del poder conocer directamente esa energía que nos forma, podremos ir aprendiendo, reconectándonos, elevando nuestra frecuencia vibratoria, elevando nuestra conciencia, y entonces ahí es donde podremos participar multidimensionalmente
de nuestra experiencia. Haremos algún ejercicio más adelante con relación a esto para ir experimentando un poquito y sentir otros aspectos de nuestra frecuencia vibratoria, pero de momento lo iremos haciendo. Después os he dicho, ¿no? Estoy hablando un poco el 3D, ¿no? Espacio, tiempo, y ahora voy a hablar del movimiento, que es ese lugar que ocupamos dentro de ese tiempo y espacio, ¿vale? El movimiento. Vamos a ver. Cuando hablamos de movimiento, hacemos referencia, ¿vale? Con respecto al movimiento, los dos componentes serían el espacio y el tiempo, ¿vale? Eso es lo que nos va a llevar a un tercero, que es el movimiento. Como os he dicho, ¿no? Se forma esa especie de triángulo, ¿no? Esa tercera dimensión. Para poder nosotros movernos entre los diferentes puntos del plano físico, necesitamos el tiempo. Entonces, fijaros que nosotros, históricamente, para poder llegar a viajar de un lugar a otro, pues necesitamos meses. Pero ahora imaginaros vosotros de que pudiéramos experimentar todas las cosas al mismo tiempo. Y el tiempo no sería ninguna obstrucción, no sería ningún obstáculo ni ninguna limitación sensorial. Entonces, fijaros que en el plano físico tiene lo que son límites teóricos, ¿vale? Que es el de la velocidad, porque multidimensionalmente y a nivel del universo sabemos que la luz viaja a una velocidad súper rápida, ¿vale? Entonces, esa velocidad, imaginaros que pudiéramos alcanzar esa velocidad y podríamos movernos de un punto a otro en apenas nada. Pero el movimiento en sí, en el plano físico, únicamente ocurre de una forma pues más lenta. Como os decía, que es como ese implante que nos han puesto de lentitud para que podamos ir asimilando, ir aprendiendo, ir solucionando el karma, y por eso estamos metidos aquí en este 3D, ¿no? Que tiene todos estos condicionantes para que podamos experimentar el aprendizaje que hemos escogido de una forma más consciente. Pero, aunque en el 3D pues tenemos ya ese espacio que se ha creado así, en otras realidades se percibe de otra manera, porque aunque estamos como dentro de una esfera, dentro de un gran universo en el cual no hay nada separado, todo está conectado, porque todo vibra tan rápido, que es lo que digo, es como todo un uno. La frecuencia vibratoria, los átomos, esos electrones alrededor del núcleo, giran tan velozmente que no hay nada que esté fuera, todo es una unidad y todo existe, pues eso, lo uno encima del otro. Entonces, fijaros que el tiempo realmente es lo que podemos percibir nosotros más lento o más tarde en lo que tardamos en movernos entre dos puntos, ya seamos nosotros como podemos valorarlo a lo mejor en otros objetos, ¿no? Que científicamente se pueda testar, pero pongamos en nosotros que más o menos es desde ahí, desde donde se creó esta percepción. Valoramos el tiempo según nos podamos mover de forma lineal de un espacio a otro. Pero en otros planos todo coexiste simultáneamente, porque el tiempo es simultáneo, más allá del plano físico. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, un electrón, ¿vale? Podríamos proyectarnos de un lugar al otro al mismo tiempo. Y entonces esto, el tiempo tal como lo vemos ahora, pues no tendría ningún significado. Estamos hablando, fijaros que siempre nos basamos en lo que es la frecuencia vibratoria, en que recordemos que esto no lo he explicado hoy, hablaremos más adelante,
cuando hablemos en la clase siguiente un poco de lo que es la materia, pero la diferencia entre el creador y la materia precisamente es eso, es en esa vibración, es en la frecuencia vibratoria. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es que nos remitimos otra vez a la ciencia, en esos átomos. Es que los átomos que forman esa energía que proviene de Dios, que es Dios mismo, tienen una velocidad, giran sus electrones al núcleo de una manera tan infinitamente veloz, que es cuando acontece todo esto, que no hay espacio, no hay tiempo, nada, porque todo es ya, porque es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Pero la materia estamos totalmente en lo opuesto, en la densidad que se nos ha dado ya expresamente para poder experimentar. Entonces, en la materia, pues va todo lento, es como si miráramos un reloj y dices, no pasan nunca las horas. Y si fuéramos Dios, pues veríamos, lo digo burdamente porque no tiene nada que ver, pero bueno, las aspas de un avión que pueden girar tan rápido que las mirarías y te parecería también que están paradas porque no podrías ni percibir el movimiento de rápido que es, ¿vale? Entonces, el aspecto sería lo mismo, pero se distinguen totalmente porque son los opuestos a ese movimiento. Bueno, en la clase siguiente hablaremos un poquito de lo que es la materia, e iremos avanzando pues un poco sobre el tema, hablaremos de los hologramas, de las dimensiones, ¿vale? Hoy lo vamos a dejar aquí y bueno, pues es nada, espero que os sea interesante y vamos introduciéndonos poquito a poco en las clases de metafísica. Detengo aquí, pauso la grabación, ¿vale? Un abrazo a todos y a todas.